Aleluya. Gloria a Dios, porque dice la palabra de Dios que en su presencia dice que hay plenitud de gozo, amén. Hay delicias a su diestra, nos podemos gozar en su presencia. Amén, gloria a Dios. Es el mejor momento que nosotros podemos tener, estar en la presencia del Señor, amén. Decía el salmista David que en su presencia hay plenitud de gozo, hay delicias a su diestra, amén. Les voy a pedir que abran Lucas 15 del 11 en adelante. Ahí va a ser la predicación este día, amén. Vamos a esperar a los que no tienen Biblia, les den Biblia para que... Lucas 15, 11. Vamos a hablar de la parábola del hijo pródigo, amén. Se ponen de pie para leer la palabra. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, amén. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes, dice. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían, dice, los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y aquí yo perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hasta ahí lo vamos a leer, pero voy a sacar más versículos de ahí, amén. Voy a orar. Padre que está en gloria, en esta hora, Señor, te doy gracias, Señor. Le pido en esta hora que sea usted hablando a través de su espíritu en mi vida, Señor, y en la vida de los que están, Señor, porque aquí, Señor, esta parábola habla, Señor, a padres y a hijos, Señor. Le pido que sea usted hablando a través de mi lengua, Señor. Que sea su Espíritu Santo, Señor, poniendo las palabras en mi boca, en el nombre de Jesús. Y toda la gloria, toda la honra siempre le pertenece a usted, Señor. Porque nosotros solamente somos instrumentos inútiles, Señor, que a través de la sangre de Cristo nos justifica para que podamos pararnos y predicar su palabra, Señor. En el nombre de Jesús se lo pido, Señor, y le doy gracias que así los que estén viendo, Señor, a través de las redes sociales, puedan, Señor, esta palabra que llegue a sus corazones, Señor. Y puedan, Señor, ellos ser tocados por tu Espíritu Santo, porque tú como Padre los sigues esperando, Señor, a todos aquellos que se han perdido en el pecado, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Puede sentarse. Aleluya. Bueno,
La palabra de Dios dice, como ya leímos ahí, dice que había un padre que tenía 2 hijos, amén. El menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió, dice, los bienes. No muchos días después, dice, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, dice, a una provincia apartada. Ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre, dice, en aquella provincia y comenzó a faltarle. Amén. El primer punto vemos que significa el hijo pródigo es una persona que malgasta sus recursos. Eso significa pródigo. Que muestra un desprecio por aquello que merece y estima. Porque sabemos de que nosotros como padres y tenemos hijos, ¿verdad? Muchas veces nuestros hijos se ponen bien rebeldes. Este hijo se puso rebelde, no le correspondía la herencia todavía, porque un testamento se da cuando la persona muere, no se da antes, a menos que se tome una decisión en vida, ¿me entiende? Pero el testamento es después que la persona muere, entonces, pero él se la pidió antes, y entonces como vemos de que él no estimó lo que el padre quizás con sacrificios había hecho, había trabajado mucho el padre de este joven, amén. Como dice la palabra, él tenía 2 hijos, el menor y el mayor, pero el menor es el que le pidió la herencia. Entonces vemos que este joven le pide la herencia al padre y le dice que le dé todo. Pero el padre a estas alturas, él no sabía, dice, por eso en el 13 dice, no muchos días después, juntándolo todo, dice, el hijo menor se fue lejos. Yo me imagino que este hijo, en el momento que el padre supo de que se iba a ir, el padre como padre, a él le dolió en su corazón. Yo me imagino de que él lo aconsejó y le dijo, hijo, no te vayas. Porque uno como padre, como sean los hijos, uno se preocupa por los hijos. Amén, gloria a Dios. Ya sean malcriados o no malcriados o mal portados, uno siempre se preocupa por ellos. ¿Por qué? Porque uno sabe que todo lo que a ellos les pasa es como que le pase a uno de padre. Y las consecuencias vienen tanto como para el hijo y para uno también. Amén. Así es de que es bien difícil y entonces este padre yo me imagino que le dolió, pero él dice que le dio su patrimonio que a él le correspondía. Entonces la historia es muy conmovedora y muy recordadora, la cual nos da una enseñanza para nosotros en este siglo XXI, ya que todos nosotros tenemos hijos, amén. Como padre e hijos, trae una enseñanza de cómo lidiar con este tipo de circunstancias en nuestras vidas, amén. Porque nosotros tenemos que ser sabios para tomar decisiones, amén. Pero a veces los hijos no quieren seguir los consejos de los padres, amén. Muchas veces los hijos dicen, oh, mi madre ya está anciana, mi padre ya está anciano, ellos ya vivieron la vida, que me dejen vivir la vida. Yo me imagino que este joven quizás lo pensó en su corazón y tomó la decisión de irse, amén, con la herencia que el padre le dio. Y vemos la actitud irresponsable que tomó este hijo menor, amén, de haberse ido con la herencia. Entonces dice ahí dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia muy apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Perdidamente no sabemos cómo, amén. Aquí solo dice perdidamente, me imagino en lugares como en vicios, todo. Vicios, cualquier vicio, lo que sea, amén. Y quizás en bailes, porque me imagino que antes habían bailes como hoy en día, amén.
pero él lo perdió todo. Ahí no dice cómo, pero en el pecado. Porque no tenía temor de Dios. Porque si él hubiera tenido temor de Dios, él no se hubiera ido. Él se hubiera quedado con el Padre, porque ahí lo tenía todo, no le faltaba nada. Pero hoy en día muchos hijos, así en este tiempo, no les importa. Ellos no ven que están bien en su hogar, están protegidos por sus padres, amén. Pero ellos toman la decisión, como sea, ellos toman decisiones incorrectas en nuestras vidas. Y dice su palabra, cuando todo lo hubo malgastado, vino, dice, una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, dice su palabra. Y vemos de que el padre con dolor lo dejó que se fuera, con mucho dolor lo dejó que se fuera. Después que hubo desperdiciado todo, como los jóvenes, quizás en droga, en alcohol, en todo tipo de pecado. Recuerde que la paga del pecado dice que es la muerte. Es muerte amén. Física y muerte espiritual. Amén. Sí, gloria a Dios. Así es de que el Señor nos está recordando, porque acuérdense que toda la palabra es para nuestra edificación, para nuestra enseñanza hoy en día. Amén. Pero nuestros hijos no escuchan el consejo de los padres. Ellos se creen en este tiempo saberlo todo. Y saben que aunque vayan al fracaso, no les importa. Eso pensó este hijo pródigo, amén. Este hijo que se fue y despreció la herencia de su padre. Entonces, dice de que se arrimó a uno de los ciudadanos en esa provincia donde estaba. Era una ciudad y dice que se fue con uno de los ciudadanos de esa provincia, voy en el 13, dice, la cual envió, dice, ahí a esa hacienda y nadie le quería dar trabajo más que este jornalero que dice de que tenía, dice, ese corral de cerdo y ese era lo más despreciado para los judíos. ¿Se acuerda que cuando el gadareno Dios envió, le dijo el gadareno que enviara a los demonios a los cerdos? Ese era el animal más sucio, más impuro para los judíos en ese tiempo. Pero ahí tuvo que estar el hijo pródigo, amén. Entonces vemos de que este hijo llega a esa provincia y es el trabajo que le dan a él. Y dice su palabra de que él deseaba, dice, llenarse de las algarrobas, dice, pero ni las algarrobas, ni la comida de los cerdos podía tocar él. Dice, deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Imagínense, eso significa que él quería, pero no le daban. Porque él estaba ahí, estaba pagando las consecuencias de las malas decisiones que él hizo, amén. Pero vemos nosotros que fue necesario que la pobreza extrema y el hambre azotaran al joven para que entrara en razón, para que reconociera que a pesar del mal que había hecho, lo mejor era regresar al Padre, amén. Vemos que a veces nuestros hijos tienen que tocar fondo, convertirse en uno de los jordaneros. Eso es lo más, como le digo, es lo más sucio para ellos, indigno. Pero había el pecado grandemente y no era digno de ser llamado hijo. Y dice, esta es la imagen viva del que finalmente toca fondo y se da cuenta de la actitud que tomó de su pecado, y es lo más importante. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Es reconocer cuando uno ha pecado. Él reconoció estando en ese lugar, en ese corral con los cerdos. Él reconoció que mejor era necesario regresar donde papá. Y entonces vemos de que este joven reconoció la importancia que tenía que regresar y el pecado que había cometido. Si ustedes recuerdan el salmista David, cuando él pecó, que cometió adulterio, dice que él reconoció por qué fue perdonado,
porque él pidió perdón, se humilló, reconoció su falta delante de Dios, y el que confiesa sus pecados delante de Dios dice que prosperará. Amén. Amén. Entonces nosotros tenemos que reconocer, no importa cuántas veces caiga el joven, el adulto, porque todos cometemos errores. Amén. Todos fallamos, pero también la palabra nos advierte para que nosotros no caigamos en la condición de este hijo pródigo. Amén. No caigamos en esa condición, porque dice que el diablo viene a matar, a hurtar y a destruir. Su plan es destruir la humanidad. Amén. Gloria a Amén. Dios. Y entonces también es necesario que nosotros meditemos y no caigamos en tal situación. Y si ya cayó, pues levántese, no permanezca derrotado, levántese, reconozca que le ha fallado primeramente a Dios y después a su prójimo. Levántese y pida perdón, amén, para que pueda ser restaurado. Entonces vemos que dice en el 18. Dice en el 18: me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Yo le digo que cuando yo estaba leyendo esta me llenó tanto mi corazón, y a mí se me salía, y yo le decía, Señor, cuántas veces yo te fallé. ¿Cuántas veces yo te fallé, Señor, como este hijo pródigo? ¿Cuántas veces le dije yo te hice llorar? Andando yo en el pecado, yo reconocí que yo le había fallado y yo le dije, Señor, perdóname. Yo me arrepiento y me he arrepentido tantas veces, le dije al Señor. Y le digo yo al Señor, tantas veces que yo te fallé y me duele en mi corazón. Porque yo reconocía todo el daño que yo le había hecho al Señor. Porque uno cuando anda en el mundo solo anda haciendo las cosas malas, los deseos de la carne. Entonces el Señor tocaba mi corazón cuando leí esta parábola. Y por eso dice el hijo, me levantaré. Y cuando llega el padre le dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y tu hijo dice, hazme como uno de tus jornaleros. Esa es la primera parte, pero el padre ha extendido su brazo. Y dice su palabra, dice que el padre levantándose vino. Cuando aún estaba el hijo lejos, dice que el hijo estaba lejos, dice, yo me imagino que el padre todo el tiempo, como padres vivimos con la esperanza de que nuestros hijos van a venir al Señor, porque uno no quiere que ellos se pierdan, sino que ellos vengan a un arrepentimiento. Amén, gloria a Dios. Yo me imagino que este padre de este hijo pródigo nunca perdió las esperanzas de que su hijo regresaría. Y dice que lo vio su padre, dice, y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Él no le rechazó porque te fuiste, porque perdiste la herencia, porque anduviste en pecado. Él no le reprochó. Él dice que corrió, dice, a su cuello y le besó. Esa es la actitud del Padre. Muchas veces nosotros cometemos el error de juzgar, de hacer perjuicios a veces sobre nuestros hijos, o los hijos viceversa con sus padres. Pero más no miramos la profundidad del amor de Dios, que es tan grande, que el amor de Dios no tiene límites. El amor de Dios, no hay pecado para Él que Él no pueda perdonar. Amén, gloria a Dios. Él dice, si tus pecados fueran rojos como la grana, vendrán a ser blancos. La grana es la granadilla, esa fruta que es bien roja. No importa que sean así. Dice que no los hace blancos como la nieve. Entonces vemos de que el Padre
se le echa al cuello y lo besa. Y así está el Señor esperando a sus hijos. Y dice su palabra de que, dice también, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y un calzado en sus pies, y traed el mejor becerro más gordo y matadlo y comamos. Hubo una gran fiesta, amén. Porque dice su palabra, primero dice que ahí hubo una celebración, organizó una fiesta. Segundo, había gozo en el padre por su hijo que lo había hecho, que él pensaba que estaba muerto y había resucitado porque había vuelto. Hubo una restauración de la condición de su hijo, amén. Y dice que sacó también un mejor vestido y un anillo, signo de autoridad. El anillo es signo de autoridad, amén, autoridad familiar, que lo recibía como su hijo nuevamente, amén. Y el calzado también. Así es de que ahora vemos de que el contraste con los pies calzados significa esclavo, pero ya no era esclavo, era el hijo de su padre, que lo había recibido como cuando él se fue de la casa. Entonces esto nos enseña, y yo reflexionaba y yo le decía: Señor, a veces nosotros hacemos perjuicios, pero el amor tuyo es más grande que todo. Si en el pasado cometimos tantos errores como padres, como hermanos en la iglesia, yo te pido, le decía al Señor, que me perdone y nos ayudes a mirar con tus ojos, a amar como tú amas, de esta manera que vemos a este Padre, de que Él con amor recibió a su hijo, amén. Porque él pensaba que era muerto y dijo: porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, dice, amén. Este es lo hermoso de tener un padre. Imagínese la fiesta que él dice que hace por su hijo. Y que dice la palabra de Dios: cuando un pecador se arrepiente, dice que hay fiesta en los cielos. Amén. Cuando un pecador se arrepiente, amén, el Señor se alegra. No hay otra manera que pueda haber fiesta en los cielos. La otra fiesta va a ser cuando la iglesia sea levantada y vayamos a la boda del Cordero, donde nos sentemos en esa mesa. Y dice que el Señor nos va a servir. Imagínense qué alegría. Pero antes de esa fiesta, solo hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Amén, gloria a Dios. Por eso el Señor dice: hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Así es de que vemos aquí que hay esa fiesta, y están en esa gran fiesta, están celebrando, amén. Están celebrando la llegada de ese hijo. En esta parábola se enlaza aquí con los dos relatos anteriores sobre el gozo de Dios cuando Él salva a un perdido, amén, porque hay gozo en el Señor. La actitud festiva de este padre describe cómo recibe Dios Padre a los que se arrepienten, amén. Y eso está en leer ahí en Lucas 15:7. Dice: y os digo, dice, que así habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que
necesitan de arrepentirse, dice, que no necesitan de arrepentirse. Es cuando dice que Él deja las 99 y va por la oveja perdida, amén. Hay gozo en los cielos, se regocija porque la levanta, amén. Entonces vemos, esa es la actitud del Padre. Ya vimos la actitud del Hijo, una actitud irresponsable que tomó al irse de la casa de su Padre. La actitud del Padre, una actitud de amor positiva, un Padre que recibió con los brazos abiertos a su Hijo, amén. Así es que por eso le damos gracias a Dios. Y dice que su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino, dice, llegó cerca de la casa y oyó la música y la danza. Y llamando a uno de sus criados, dice, de sus criados, le preguntó qué era lo que pasaba en aquel lugar de su casa. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al el becerro gordo por haberle recibido, dice. Entonces dice que él se enojó, dice que hubo enojo. Había descontento en este hijo, el mayor, ese era el mayor, el primogénito. Y al entrar salió, dice, por tanto su padre y le rogaba que entrase, porque no quería entrar en aquel lugar donde estaba la fiesta. ¿Por qué? Porque en el corazón de este hijo, del primogénito, hubo celo por su hermano. Había envidia porque el padre lo había recibido con amor, amén. Mas él respondiendo le dijo, padre, le dice, padre, le dije, aquí tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido, le estaba echando en cara lo que él había hecho. Jamás, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Vemos la atención que se dirige este hijo mayor, a la diferencia de la actitud positiva del padre. Se sorprendió por el regreso de su hermano pecador. Se sintió ofendido y celoso porque hicieron una fiesta. Se enojó porque fue acogido amorosamente. Vemos como este joven vio el pecado del hijo porque lo acusó de todo lo que él había hecho. Hasta lo acusó, dice, de que había gastado el dinero, la herencia en rameras, cuando la palabra no dice. Estaba haciendo perjuicios. Eso no dice la palabra. Pero él le dijo, lo ha gastado, le dice, en ramera. Aquí le dice, pero cuando viene tu hijo que ha consumido todos tus bienes con rameras, le dice, le está asegurando. Cuando el hijo mayor no lo había visto, en qué había gastado el dinero. Pero muchas veces nosotros somos perjuiciosos, amén. Cuando llega el celo, cuando llega la envidia, amén, al corazón, el corazón se enferma. Y esa actitud no la debemos de tener nosotros, amén. Tenemos que tener la actitud del Padre como hermanos, como hermanas, como hijos de Dios, amén. Esa actitud es la que debemos de tener. Pero este le dice, no me ha dado, le dice, ningún cabrito para yo guisarlo con mis amigos. Continuaba el reproche, dice, a los líderes religiosos que no entendieron de tener una estrecha relación con Dios. Esos eran los líderes en aquel tiempo que le reprochaban a Jesús también, amén. Porque él se decía ser el Hijo de Dios. No entendían, pero aquí el hermano mayor estaba actuando como los fariseos, porque ellos se creían muy religiosos y no se querían mezclar con los hermanos judíos, porque decían que eran unos pecadores. Así estaba la condición de este hijo pródigo, de este hijo del mayor, amén. Cuando usted sabe que es mentira, porque este hijo pródigo lo tenía todo, por ser el primogénito le pertenecía todo a él.
A él le pertenecía toda la parte mejor de los bienes, porque acuérdense que en el tiempo de los judíos el primogénito era el que recibía la mejor parte. Y él era una mentira solamente por enojo, por celos. Él estaba hablando de esa manera. ¿Por qué? Porque el padre recibió a su hijo con amor. Y dice, pero cuando viene tu hijo, que ha consumido todos sus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro más gordo, le dice. Entonces le dijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Él estaba siendo el problema por el celo que lo había enfermado su corazón, porque todo era de él y él no quería recibir a su hermano. Amén. Estaba como los fariseos. Así es de que podemos ver nosotros que podemos tomar la actitud del Padre. No tomemos esta actitud que nos enseñe que nosotros debemos de recibir. No importa quién sea, pero con amor, ya sea prostituta, ya sea homosexual, cualquier gente que venga la tenemos que recibir con amor. Amén. Porque amén, el amor cubre, dice, multitud de pecados. Amén. El amor cubre multitud de pecados. Y no podemos llegar a la actitud que este hijo del primogénito llegó a sentir ese celo por su hermano, que era su propio hermano. Amén. Así es que podemos nosotros ver, por eso dice en Proverbios, dice, hijo mío, no olvides de mi ley, ni tu corazón guarde mis mandamientos. El Señor nos habla a través de Proverbios, que no olvidemos la ley de Dios, porque esa ley nos llena, esa ley es la que nos hace caminar en un camino recto. Amén. Esa actitud no debemos de tomar. Tenemos que considerar el amor de Dios y el beneficio para nuestra vida. Una actitud que el hijo menor que tuvo también reconoció su pecado, su pecado y su falta, y se humilló. Esa actitud del hijo menor es una actitud de valientes. Amén. Amén. Es una actitud de valiente, como la actitud que tomó el salmista David al reconocer su falta, y que dice que el salmista David era el hombre conforme, y es el hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Gloria a Dios. La otra actitud, como su padre recibe, esa es la actitud que debemos de tomar nosotros. Amén. Abrir los brazos para todo aquel que venga. Amén. No importa la condición, el que transforme es el corazón. Nosotros, el corazón de Dios, porque nosotros solo estamos para dar el consejo. Amén. Y para amarnos los unos a los otros. Y es el mandamiento más grande. Amén. Porque todo podemos hacer, podemos servir, podemos limpiar la iglesia, podemos profetizar, podemos hablar en lengua, podemos hablar bonito, puedo predicar bonito, pero si no tenemos amor, no somos nada. Amén. Somos címbalo que retiñe, dice la palabra del Señor. Debemos de tomar la actitud como la del Hijo de Dios, que Él fue el amor, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén, gloria a Dios. El Señor dice en Proverbios 23:16, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Así que este día usted le puede dar su corazón al Señor. Con esto voy a concluir haciéndole un llamado a usted, que usted le dé el corazón a Dios. Usted no se va a salvar por obra. Usted no va, como le digo, no se va a salvar por hablar en lengua, por profetizar, sino por guardar su palabra en el corazón. Amén, y por vivir una vida en obediencia. Amén. Eso es lo que Dios busca de su pueblo. Amén. Amén, gloria a Dios. Dice, hijo mío, si recibieras mis palabras
y mis mandamientos guardares dentro de tu corazón. Entonces esa es la actitud que Dios quiere de nosotros, de este pueblo, que tomemos la actitud de Dios, que Él a todo lo recibe. Él dice: venid luego y estemos a cuenta. Amén. Gloria a Dios. Así que el Señor está llamando este día. Ese es el propósito, amén, de que nosotros podamos cada día tener la actitud del Padre que recibió al Hijo pródigo, que Él no le echó en cara la vida que Él había tenido. Amén. Pero también dice su palabra en Efesios, dice que los hijos obedezcan a sus padres, porque es el mandamiento, dice, con promesa, dice su palabra, amén. Y para que sean de larga vida, dice el Señor. También dice que los padres no provoquemos a ira a nuestros hijos. Tenemos que, cada uno debemos de poner nuestra parte para poder tener el amor de Dios, amén. Así es de que por eso yo le doy gracias este día. Yo sé que así como a mí me ha llenado esta palabra, también a usted le ha llenado este día. Amén. Gloria a Dios, sí. Y el Señor está con sus brazos abiertos, esperando a sus hijos pródigos que andan allá afuera, perdidos en el delito y pecado, malgastando el tiempo para no darle el tiempo al que le dio la vida. Amén. Así es que yo le voy a pedir este día que si hay alguno que quiere recibir a Cristo, lo puede hacer este día. Amén. Pero si no hay, yo le pido al Señor que tenga misericordia. Que tenga misericordia para que un día venga usted, recuerde que tiene un alma que salvar, que hay un cielo pero también un infierno que es real, donde la llama nunca se apaga y el gusano nunca muere. Y yo le digo de que no hay otro camino. Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por su Hijo amado. No hay otro que pueda intermediar. Amén, aleluya. No hay otro que pueda intermediar por el pecado. Solo Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Amén. Gloria a Dios, sí. Así de que póngase de pie, vamos a orar para despedir este servicio. Padre que está en gloria en esta hora, Señor, le damos gracias, Señor, por esta parábola del Hijo pródigo que nos enseña a tener humildad y a reconocer, Señor, que usted tiene un amor perfecto para la humanidad, Señor. Que así como usted, Padre, recibió a su Hijo, Señor, que lo había hecho muerto, lo recibió con los brazos abiertos. Así usted nos recibe cuando nos arrepentimos y reconocemos nuestra falta. Así usted lo recibe con una fiesta al pecador que se arrepiente, Señor. Oh, ayúdenos, Señor, cada día a imitar a su Hijo amado, Señor. Ser imitadores de mí, dijo Pablo, como yo de Cristo. Ayúdenos cada día, Señor, a imitar la actitud de este Padre y también la actitud de este Hijo que reconoció. Tuvo que llegar a fondo para reconocer que necesitaba regresar a su Padre, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque usted nos ha hablado. Gracias porque hemos sido edificados, Señor. Que así los que han oído este mensaje a través de las redes sociales puedan, Señor, escuchar el llamado que usted les está haciendo como hijos pródigos, Señor. Muchos que se han salido, Señor, del camino suyo, se han ido, Señor, de sus caminos, que vuelvan a la senda antigua donde usted los está esperando con los brazos extendidos, Señor. Porque hay uno que viene a matar, a hurtar y a destruir.
Oh Señor, ay de aquel que se muere, Señor, y se va sin ti. Se va derecho, Señor, al lugar de tormento. Así lo dice su palabra, Señor. Pero tenga misericordia de la humanidad. Ya estamos en los tiempos difíciles, los últimos tiempos. Antes, Señor, muchos años le oíamos decir que usted ya venía. Pero ahora ya se ve en el mundo que su venida está cerca, Señor. Ya se ven las señales, Señor, en todo el mundo. Partiendo de que Israel ya cumplió los 70 años, Señor, de existencia. Oh, Señor, misericordia le pido para toda la humanidad. En el nombre de Jesús, extienda su mano de misericordia. Extienda su mano de misericordia para toda la humanidad, Señor. Que haya arrepentimiento. Que abran su corazón, que le entreguen el corazón a usted, Señor. Gracias, Padre. Así despídanos en este lugar, Señor, en amor y en santidad, Señor. Y que la paz de Cristo reine en nuestros corazones, Señor. Y que esta palabra quede sembrada en el corazón nuestro. En el nombre de Jesucristo, su pueblo dice amén, amén y amén. Que el Señor me lo bendiga.